Mis hermanos, buenos días para todos. Dios les bendiga. Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en San Juan capítulo 2, versículo 17 al 19. San Juan capítulo 2, versículo 17 al 19. Quiero invitarles en esta mañana para continuar exaltando a Cristo en su precioso atributo como supremo por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y quiero invitarle para que todos ustedes nos hagamos la siguiente pregunta: ¿por qué debemos proclamar la supremacía de Cristo? Puede ser una pregunta que sobre, pero a la vez es una pregunta que es necesario hacerla. Porque si hay alguien que debería hablarnos de una manera clara y perfecta quién es Dios, pero sobre todo quién es Cristo, al saber que es Dios y es hombre a la vez, esa persona indicada debería ser el ser humano. Y debería ser el mismo hombre porque es la única criatura que salió de las mismas manos de Dios. Y además es la única criatura que fue creado a imagen y semejanza de Dios, nadie más. Hay un artículo que circula en internet de un ministro que, según él, lucha con el desánimo y la impotencia al pensar en la incapacidad de un simple mortal de presentar al Cristo supremo y glorioso como lo es nuestro infinito Dios. Y él mismo se pregunta: ¿quién puede hacer esto? ¿Qué hombre puede hablar del Dios tan perfecto y describirlo tal cual es, si el mismo hombre es imperfecto? Si hoy pudiéramos reunir todas las mentes más brillantes que el mundo ha dado hasta ahora, intelectualmente, todas ellas, y de todas las generaciones, como por ejemplo Voltaire, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, todos ellos y muchos más, y los juntáramos todos y pidiéramos de ellos la habilidad para que nos describiera de una manera clara y perfecta quién es Dios, lo que ellos aportaran sería algo raquítico, algo muy pobre y lánguido de quién es Dios. Todo ese conocimiento, todo lo que ellos saben y aprendieron y su destreza para expresarlo en su sabiduría, no sería suficiente para darnos una descripción de la supremacía de nuestro Dios. Y este ministro continúa diciendo: hoy hay una gran necesidad en la iglesia de Cristo que volvamos al principio de vivir centrados en la supremacía de Cristo. Hoy, en muchas iglesias, este tema ha desaparecido de los púlpitos. La obra está centrada en el hombre. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cuántos días ayunó? ¿Cuánto esfuerzo hizo? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuánto aportó? Y esa es la calificación para decirle a usted si Dios lo ha aprobado o no lo ha aprobado. Hay en los púlpitos una obra centrada en el marketing, en las estrategias y en el humanismo. Y hay un constante eco del ministerio, pero antropocéntrico, es decir, centrado en nosotros los hombres. Y en nuestras iglesias
Hay una ausencia muy grande del ministerio centrado en la gloriosa e imponente verdad de que Cristo es preeminente por sobre todas las cosas. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, deberíamos tener razones suficientes de peso para saber por qué debemos proclamar la supremacía de Cristo. Pero también debemos destacar que en la historia de nosotros como iglesia tenemos un legado, un testimonio en el pasado de muchísimos años de hombres que dieron su vida y dejaron por escrito esto. Noten, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aún las criaturas racionales le deben obediencia a nuestro Dios como creador, pero no tendrían disfrute alguno de Él como deleite o como galardón, a no ser por condescendencia voluntaria de Dios, que lo ha hecho, expresándolo por medio de un pacto. Pero noten ustedes, la distancia entre el Dios que adoramos es abismal, es infinita, es demasiado grande para nosotros como criaturas. Y algo más, fue Dios quien condescendió, fue Dios quien vino a nosotros para darnos a conocer su santa voluntad. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor. Levantad en alto vuestros ojos y por favor miremos quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. No, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Jacob, y tú, iglesia, nosotros, iglesia, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Mira, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esas palabras fueron escritas para el pueblo de Dios hace más de 800 años antes de Cristo, y todavía repercuten para nosotros que somos el pueblo de Dios. Hermano, recordemos de manera muy especial que nos hemos propuesto en estudiar un poco y sobre todo meditar en el Evangelio de Juan. Nos hemos detenido en lo que pasó en la primera Pascua que narra este libro, ¿verdad? Y en aquella ocasión, ¿qué pasó? El Señor sube a Jerusalén para ser partícipe de esta sagrada convocación, pero al entrar al templo, ¿qué se encuentra? Indignado y lleno de santo enojo, ve cómo los líderes religiosos han profanado el templo y la ceremonia, ¿verdad? ¿Y qué hace nuestro Señor al ver todas estas cosas? Indignado y con santo enojo, los echa a todos, ¿verdad? Ahuyenta a los animales y desparrama las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Porque el lugar que había sido destinado para la adoración, ahora ha sido cambiado. ¿Por qué? Por deseo, dominio, codicia, robo y comercio. Vamos a continuar en esta escena, en este relato de la Pascua. Pero por favor, sigue en tu corazón haciéndote esta pregunta, o todos nosotros. ¿Por qué
debemos proclamar y vivir la supremacía de Cristo. Para ir adentrándonos poco a poco en este tema, por favor vea San Juan 2, 17 al 19 y léelo conmigo, ¿sí? Tú en tu corazón y yo te lo leo aquí verbalmente. Mira lo que dice Juan 2, 17 al 19. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, ¿qué? El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es aquí, basados en esta parte, que vamos a meditar el por qué debemos proclamar y vivir la supremacía de Cristo. Tú sabes, y todos conocemos que ahora el Evangelio es tratado como un tema más del montón, como si fuera algo más de la vida cotidiana del hombre sin Cristo. Pero no debería ser así, porque el Evangelio es la noticia, la buena nueva de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a nosotros y creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Juan nos muestra muchas razones para proclamar la supremacía de Cristo, pero como tú ya sabes, vamos a ver solamente 3 razones en esta mañana, ¿sí? Te invito para que me acompañes. Proclamamos la supremacía de Cristo antes que todo, ¿por qué? Porque amamos la santidad de Dios, ¿sí? Proclamamos la supremacía de Cristo, ¿por qué? Porque los hombres desafían a Dios. Y proclamamos la supremacía de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Quiero invitarte a meditar solamente en estas 3 razones, en esta breve media hora, ¿sí? ¿Lo recuerdas? Proclamamos la supremacía de Cristo antes que todo, ¿por qué? Porque amamos su santidad. Además, porque los hombres desafían a Dios. Y por último, porque Cristo murió en la cruz. Antes de continuar, quiero hacerte una recomendación, no solo por el libro, sino por toda la Biblia. Porque tú sabes que estamos navegando en aguas profundas. ¿En qué sentido? En que es el único Dios. Es el Dios soberano, es el Dios único que existe por sobre todo el universo. Y este Dios no se puede conocer de cualquier manera. Este Dios sería bueno que nos instruyéramos de qué manera, siendo guiados por las Santas Escrituras. Además, siendo encaminados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios todo lo conoce, aunque lo profundo de Dios. Y conozcamos de Dios sin necesidad de naufragar, si nos despojamos en los brazos de Cristo. Olvidar estas recomendaciones nos puede llevar al peligro de ser llevados por laberintos sin salida y terminar creando doctrinas totalmente ajenas a la Biblia. ¿Sí? Entonces, vivimos y proclamamos la supremacía de Cristo, ¿por qué? Porque amamos su santidad, la santidad de Dios. Mira Juan 2:17, ¿qué dice? Léelo, por favor, ¿qué dice? Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito ¿qué? El celo de tu casa me consume. Noten, mis hermanos, que cuando el Señor procede a purificar el templo, ¿cómo reaccionaron sus discípulos? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Será que se enloqueció? ¿Será que se perdió el control de sí mismo?
¿Por qué no lo hicieron? Pero noten, de una manera providencial, ¿qué hacen? Se acuerdan de lo que dijo la Sagrada Escritura. ¿Y qué dice la palabra? Se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. El templo y todo este ceremonial era consagrado ¿para qué? Para recordar la grandeza de Dios, para recordar que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Pero ¿por qué hablamos del amor por la santidad de Dios? Porque la santidad trata precisamente de esto. El templo fue consagrado para Dios. Las ofrendas, los sacrificios y todos los ceremoniales fueron consagrados para Dios. ¿Y qué vio el Señor? Todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mercadeo, ¿qué más? Codicia, robo, de tal manera que el templo fue profanado, fue pervertido. Ahora, es en este sentido en que somos llevados al amor por la santidad de Dios. Te pregunto, ¿qué entendemos por la palabra celo? ¿Qué es lo contrario de celo en la Biblia? Envidia. Si yo veo que mi hermano tiene un celular mejor que el mío, si estoy lleno de celo negativo, voy a tener ¿qué? Envidia. Pero este no es el celo que habla la palabra. Celo quiere decir calor, algo que arde por dentro, algo que hierve, como lo dice la Biblia: el celo de tu casa me consume, es decir, me arde, hierve por dentro. Amado hermano, iglesia de Cristo, no nos encontramos ante cualquier Dios inventado o diseñado por los hombres. Estamos delante del Dios único y verdadero, que se hizo carne y que se unió a una naturaleza humana. Estamos delante del único Dios soberano por sobre todas las cosas. Y tú sabes que el cielo y los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo es posible que esté en medio de nosotros? Si el cielo ni los cielos de los cielos lo pueden contener, y está aquí con nosotros. ¿Sí lo notas? Eso quiere decir que los cielos no lo pueden abarcar en toda su plenitud. Este único Dios soberano, de quien estamos destacando su supremacía, es el que se ha dado a conocer por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él nos amó a todos nosotros, nos permitió conocer y recibir su precioso evangelio. Es Él quien ha transformado nuestras vidas para que vivamos consagrados para Él, para que vivamos ¿qué? Amando su santidad. Recordemos que un poco antes, que dijo el Señor: mas a todos los que le recibieron ¿qué? A los que creen en su nombre ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ¿qué? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que solo es un acto soberano del Dios supremo, llamado nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchamos el evangelio de la gracia de Dios, este glorioso evangelio de Jesucristo como el Hijo de Dios, es por su soberano poder y eficacia que somos transformados, somos hechos hijos de Dios. Es por su soberana gracia que nos encontramos facultados para recibirle, para ser hechos sus hijos en amor, misericordia y santidad.
Eso quiere decir que si Cristo ha morado en tu corazón, ¿qué pasa? Tú y yo debemos tener amor por la santidad de Dios. Amor por su santidad. Mi hermano, Cristo nuestro Señor es único, es exclusivo. Como Él no hay nadie. Fue Él nuestro Señor quien vino a buscarte. Fue Él quien vino a salvarnos. Fue Él quien vino a dar su amor por nosotros. Fue Él quien nos rescató. Fue Él quien te perdonó en todos tus pecados. Nos lavó, nos consagró, nos santificó para venir a ser ¿qué? De su exclusiva propiedad. Le pertenece solo a Él. Y tu corazón y tu alma es templo de Él. Y por eso estás facultado para vivir y amar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que está en ti es único y es supremo. Y nadie más hay por encima de Él. Amén. Y como Él mora, Él habita en nosotros, entonces nos encontramos capacitados para vivir en santidad. Es decir, nuestra vida debe y puede ser una demostración clara y evidente de que vivimos para Él. Vete al Salmo 69:9, por favor. No vayas a embolatar, Juan. Salmo 69, versículo 9. Búscalo, por favor, en tu Biblia. ¿Lo encontraste? Búscalo, por favor, que el tiempo se va volando. ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Mi hermano, esa es la parte de la escritura que recordaron los discípulos cuando el Señor estaba purificando el templo. Denuestos significa insultos, ¿no? Sátiras, insultos, agresiones, ¿no? Y es el salmo, o es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. ¿Quién está hablando en el Salmo 69? David. Y David es que rey de Israel. Pero ¿sabes qué está pasando? A David lo está odiando el pueblo sin motivo. A David lo están menospreciando sus hermanos sin motivo. Pero vemos que este salmo se cumplió de manera mucho más especial. ¿En quién? En Cristo nuestro Señor. Es decir, en Cristo vemos compaginado dos cosas. Por favor, medita en esto si aman la santidad de Dios. En Cristo vemos la mansedumbre de un cordero, lo que pasó cuando el Señor vino, y vemos la majestad del Rey soberano, lo que pasó con David. ¿Sí lo alcanzas a entender? En Cristo se combina lo del Salmo y lo de Juan. Vemos en Cristo la mansedumbre del Cordero. Y vemos en Cristo que la majestad del Rey soberano. Entonces, te pregunto, ¿quieres vivir y proclamar la santidad de Dios como demostración de supremacía? Entonces te invito para que tengas en cuenta estas dos cosas. Ama a Cristo como el Cordero de Dios. Cristo fue consagrado por el Padre para que fuera el Cordero limpio, puro y sin mancha para ser entregado ¿en qué? En sacrificio. Recuerda lo que dijo Juan el Bautista cuando vino a ver. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero lo proveyó Dios, no ningún hombre, Dios. Ese Cordero es que santo, perfecto, sin mancha, cero pecados, puro, y por tanto necesitaba que ser sacrificado. Pero también es que Rey soberano.
porque en él se cumplió lo que dijo David. Mi hermano, anhelamos, deseamos que Cristo sea supremo en nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. ¿En tu familia? Amén. ¿En la vida de la iglesia? Amén. ¿En nuestros hijos? Amén. ¿En nuestros esposos y esposas? Amén. Entonces roguémosle a Dios que nos lleve a ese Cordero. ¿Para qué? Para que Él nos limpie, para que Él nos purifique de todos nuestros pecados, para que por medio de este Cordero que seamos consagrados y entregados por completos para Dios, por ese lado. Pero también no olvides que necesitamos que Él sea ¿qué? Nuestro Rey. ¿Qué? ¿De qué manera? Que gobierne nuestras vidas, que nos dirija, que nos guíe con su palabra, que nos enseñe en todo momento su santa voluntad. Y hermano, y viviendo estas cosas, amaremos ¿qué? Su santidad. Y proclamaremos ¿qué? La supremacía de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, proclamamos la supremacía de Cristo porque amamos su santidad. Ahora vamos a ver que los hombres desafían a Dios. Vete a Juan 2:18, que es nuestra parte de estudio. Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice? Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Sí lo notan? Mi hermano, esta pregunta que le están haciendo los judíos no es para querer aprender o para indagar. Ellos, con esta pregunta que están haciendo, están cuestionando a Cristo, lo están desafiando. ¿Sí? ¿Quién te crees tú para venir a hacer estas cosas? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad te atreves o eres tan osado para echar a todas estas personas? Y no sé si usted en su casa tiene una Biblia que utilizamos mucho, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice: pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Mi hermano, y esta es otra razón por la cual proclamamos la supremacía de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los hombres desafían a Dios. Mi hermano, todos ustedes, mientras vivamos y proclamemos el Evangelio de la gracia de Cristo, necesariamente estamos proclamando ¿qué? Que Cristo es supremo. Y si estamos proclamando que Cristo es supremo, siempre, mi hermano, siempre seremos cuestionados y desafiados por los hombres en lo que estamos creyendo. ¿Sí? El Evangelio, conforme a las Escrituras, siempre traerá confrontación y cuestionamiento de parte de todas las personas que nos rodean. Probablemente usted se estará preguntando ahí en su puesto: pero a mí nadie me ha cuestionado, o nadie me ha desafiado, o nadie me ha peleado por la fe. Mi hermano, si no lo han hecho, tarde o temprano lo van a hacer. Pero si nunca lo han hecho, te sugeriría para que evaluemos el Evangelio en el cual hemos creído. Porque el Evangelio tiene que ajustarse es conforme a la Escritura. ¿Por qué el Evangelio trae confrontación? ¿Por qué el Evangelio es desafiado? Mira que el Señor acaba de ser cuestionado. Bueno, si te crees hijo de Dios, ¿por qué haces esto? ¿Quién te dio autoridad? Desde que hemos creído en esta gloriosa verdad, mi hermano, tu vida y la vida de todos es cambiada, es transformada gracias a este poder soberano.
Mi hermano, todos ustedes somos confrontados y necesariamente somos desafiados porque Dios te convierte en hijo de luz. E inmediatamente la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? La luz choca. Y si no me crees, duérmete bien profundo hoy con la luz apagada y que se te acerque tu esposo o tu esposa y te alumbre los ojos. ¿Qué hace? Uy, no, quíteme eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la luz choca, ¿verdad? Mi hermano, Iglesia de Cristo, la luz del Evangelio, Cristo en tu corazón, todos los ojos de los que te rodean están puestos en ti, amada iglesia, en ti, todos. Tu misma familia te va a confrontar. Tus hijos te van a confrontar tarde o temprano. Tus compañeros de trabajo harán lo mismo. El Cristo del Evangelio de Juan, el Cristo de las Escrituras, el Cristo que tomó un velo de carne para venir a nosotros, ahora por la gracia de Dios ya está morando en tu corazón y ya te conviertes en luz. Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. ¿Sí lo notas? Entonces necesariamente eres confrontado o eres desafiado en tu fe. Mi hermano, si esto es verdad, te pregunto, ¿estamos preparados para ejercer defensa de nuestra fe? ¿Estamos firmes y confiados en Cristo para dar testimonio del Evangelio en que hemos creído? Tus hijos, tu esposo o esposa te pedirán razones del Evangelio en que has creído, y tú y yo tenemos sabiduría para responderles. Ahora, mis hermanos, todos ustedes, que creo que es lo que pasa en nuestro entorno, no somos cuestionados, ¿verdad? No somos desafiados, porque simplemente las personas que están alrededor te están mirando, pero no te preguntan, ni siquiera te saludan, ni siquiera las conoces, pero no quitan los ojos de ti. No lo quitan. ¿Qué necesitamos? Iglesia de Cristo, porque ustedes son luz del mundo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vivir la supremacía de Cristo, el Hijo de Dios. Solo Jesucristo, nadie más, es quien nos ha salvado. Solo Cristo era el que nos podría librar de la ira eterna. Solo Cristo nos declara justos delante de Dios. Solo Cristo y por amor a Cristo es que podemos vivir en santidad. Todo esto vivido en nuestros corazones necesariamente confrontará al mundo y a todos los que nos rodean. Todo lo de Cristo es lo que le da verdadero valor a este mundo. Y los únicos que tienen ese tesoro son la iglesia. Mi hermano, este mundo no tiene futuro, no tiene presente si Cristo no está en medio. Quitemos a Cristo y saquemos al pueblo que proclama al Cristo de la Biblia, y esto se convertirá en un infierno anticipado. Porque lo que le da sabor a este mundo es la iglesia y Cristo en ella. Vosotros sois la sal de la tierra, y la sal le da ese sabor a las comidas. Este mundo tiene sabores porque la iglesia está en medio de ellos. Y hermano, en Cristo es donde se encuentran todos, absolutamente todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mi hermano, tu vida es totalmente cambiada cuando eres llevado a Cristo. Querido papá, querida mamá, ¿por qué no llevas a tus hijos a los pies de Cristo?
¿Por qué no llevas a tus nietos a los pies de Cristo? Porque Él es la verdadera sabiduría para encaminarlos a todos ellos. Tú sabes que tenemos tiempo para todo, ¿verdad? Tenemos tiempo para todo, imagínate todo lo demás. Pero lo irónico es que estamos parados sobre el lugar donde están todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Pero para ese tesoro no tenemos tiempo. No tenemos tiempo suficiente para aprovechar esas riquezas. ¿No crees que esto es lo que el mundo necesita? Y nosotros no necesitaremos ser cada día enriquecidos de ese tesoro. Hermano, el mundo nos está desafiando y te va a desafiar. Y no te lo van a decir en la cara, te van a ver con los ojos y te van a analizar. Aquí por la esquina, en una cuadra, había un hermano hace muchos años que trabajaba en un taller. Nunca lo viste predicando, nunca lo viste, pero su testimonio era visto por todos. Y escuché a otro señor decir: yo llegué al evangelio fue por él. Lo miraba y ese señor lo trataba mal, lo insultaba, pero callado, aguantaba. Y me puse a ver y iba a la iglesia tal. Y por ese testimonio fue que llegué, de ese otro hermano. Hermano, ¿no será que te están viendo a ti? ¿Te están viendo tus vecinos? ¿Tu sobrino, tus tíos, tu papá, tu mamá? ¿No será que ellos nos están desafiando? Probablemente muchos de los que han venido a la iglesia, no aquí o en otras iglesias, han sido por ti. Y tú dirás: ¿cuándo le hablé de Cristo? No, Dios utilizó tu testimonio. No estoy diciendo que no hablemos, no, debemos testificar, pero el testimonio habla. Amén. Mira, amamos la santidad de Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? Los hombres desafían a Dios. Y la última razón, ¿cuál? Cristo murió en la cruz. Vete por favor a Juan 2:19, ¿sí? ¿Qué dice? Juan capítulo 2, versículo 19, ¿qué dice? Respondió Jesús y les dijo que destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Escucharon? ¿Sí? Mira, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mi hermano, esas palabras debieron ser para ellos como dardos bien insertados en el corazón de esos religiosos malvados. Por favor, vuelva a ver la escena. El Señor llega y ve solo comercio. ¿Y qué hace el Señor? Se llena de santo enojo y coge un látigo y lo arma y empieza a sacar a todo mundo y saca animales y los expulsa. Eso debió haber sido para esos religiosos la demostración de que estaban delante del Cristo de las Escrituras y no creyeron. Mi hermano, no eran 100 personitas las que estaban en el templo, ni 500, eran miles, porque venían de todo el mundo. Para que el Señor con un simple látigo los saque a todos, para que saque bestias, animales y todo, y vuelque esas mesas llenas de dinero. Eso era para que esos religiosos cayeran rendidos a los pies de Cristo y dijeran: bueno, ¿qué pasó? ¿En qué pecamos? Pero ¿qué dijeron? ¿Con qué autoridad te atreves? Nos dañaste el negocio, Jesús, mira. ¿Y qué dijo el Señor? Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y es aquí cuando el Señor le responde con una señal que les pueda dar a ellos. ¿Cuál? Ah, sí,
¿Quieren desafiarme? ¿Quieren comprobar? Mira, la generación mala y adúltera demanda señal y solo una señal les será dada, dicen otros evangelios. ¿Cuál? La señal del profeta Jonás, es decir, la muerte de Cristo y su resurrección. Y aquí el Señor les dice, ¿quieren desafiarme? Pues destruyan este templo, acábenlo. Pero no olviden algo, que en 3 días lo levantaré, ¿verdad? Y ese es el motivo por el cual tú y yo tenemos razones para proclamar la supremacía de Cristo. ¿Cuál? La victoria de Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz. Mis hermanos, Cristo no murió por un mero accidente. Cristo no murió porque su plan fracasó. Cristo no murió porque se le olvidó que Judas ya lo había vendido por 30 piezas de plata. No, Cristo murió porque esto estaba previamente preparado en el plan soberano de Dios, en el plan glorioso de nuestro Señor, y ese fue la cúspide, la plenitud de la historia. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué le está queriendo decir el Señor a esos malvados? Que ustedes son los que van a destruir mi templo. Ustedes son los que me van a asesinar. Ustedes son los que me van a tomar a mí y van a hacer conmigo lo que quieran, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor? ¡Háganlo! Destruyan este templo. ¿Y qué pasa? Vamos, destruyanlo, pero ¿qué pasará? En 3 días Dios demostrará que el verdadero templo es Cristo el Señor, cuando lo levante de allí, de las garras de la muerte. Con eso les estaba diciendo muchas cosas. Les estaba diciendo que el verdadero templo de Dios es su Hijo Jesucristo. Todo lo anterior, lo ceremonial, había pasado a ser obsoleto, ya no sirve. Ahora Cristo es el templo de Dios. Ahora Cristo es el Cordero de Dios, ¿verdad? La evidencia de que Cristo era el templo, ¿cuál fue? Que Cristo resucitó. Es por esa razón que tú y yo y todos nosotros nos encontramos plenamente facultados para proclamar la soberanía y la supremacía de Dios. ¿Por qué? Porque este templo es Cristo. Mi hermano, no viniste a estar en medio de 4 paredes. Sí, gloria a Dios por el lugar y damos gracias al Señor porque estamos aquí. Pero es en Cristo donde adoramos al Padre. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Tú, por haber creído en Cristo el Señor, por confesarlo por tu Señor y Salvador, no solamente eres salvo. Ahora, ¿qué vienes a hacer? Vienes a ser piedra viva, parte de ese templo, lo dice Pedro en su carta, en el cual nos consagramos para Dios. Cristo es el Cordero de Pascua, Cristo es el sumo sacerdote y Cristo es el templo de Dios. En Cristo lo infinito se unió con lo finito. ¿Lo sabías? El infinito Dios tomó un velo de carne y se unió lo infinito con lo finito. En Cristo lo débil se unió ¿con qué? Con lo todopoderoso, porque Cristo es Dios, pero también se hizo débil. ¿O no? ¿No lloró? ¿No le dio hambre? ¿No le dio sed? Entonces lo todopoderoso de Dios se unió ¿a qué? A lo débil. En Cristo la vida se unió con la muerte. Dios, que es eterno, no puede morir, ¿verdad? Pero el santo, soberano Dios se unió ¿qué? A ese hombre que murió en la cruz. En Cristo lo sediento se unió ¿a qué? A lo que tenía abundancia de agua. Él le dijo a la mujer samaritana que, mujer, dame de beber que tengo sed.
¿qué? El sediento. Pero después, ¿qué le dijo? Si conocieras el don, ¿y quién es el que te pide agua para beber qué? Tú le pedirías a él, ¿y qué le daría? Agua que salte para vida eterna. Mira, la fuente se unió al sediento. En Cristo lo celestial se unió con lo terrenal. Dios ha venido a nosotros en su amado Hijo, mi hermano. No estamos delante de cualquier Dios, estamos delante de Dios, del Evangelio de Juan, y Él es supremo por sobre todas las cosas. Y gracias a su preciosa resurrección es que vivimos y proclamamos la supremacía de Cristo. Tú sabes que uno en este camino, uno a veces quiere tirar la toalla, ¿verdad? ¿O no es así? Te cansas, ¿sí o no? Te desanimas, ¿verdad? Lloras, ¿cierto? Parece que el camino fuera un laberinto sin salida, ¿verdad? Pareces tirarlo todo y no querer, ¿verdad? Pero mi hermano, te invito antes de partir, mira, estos son los últimos minutos. Antes de partir te invito, y me incluyo yo, vamos al Cristo supremo del Evangelio de Juan, de la Sagrada Escritura. Mira, no has sabido, no has oído que el Dios eterno, el supremo, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, que no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Estás cansado? ¿Estás aburrido? Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué? ¿Qué viene? Nuevas, ¿de quién? En el Supremo. Nuevas fuerzas tendrán. ¿Qué más? Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios por este Jesucristo, por este supremo Jesucristo, único. Tú no te ganaste una lotería. Dios te miró con misericordia y amor y te llevó al Cristo supremo, el de las Sagradas Escrituras. Y a Él es el que adoramos y nos rendimos, y de Él es el que tomamos fuerzas. Por eso pudo decir Pablo: todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Aleluya, en Cristo el Señor. Amén. Padre Santísimo, en esta mañana queremos darte las gracias, que nos hayas dado la bendición de poder conocer, entender y vivir por Cristo. Señor, te ruego en esta mañana y te suplico, junto con todos mis hermanos, nos ayudes, extiendas tu mano en nosotros, nos des aliento y fortaleza, como lo dijiste por medio del profeta Isaías. Ninguno de nosotros está exento, Señor. Todos necesitamos de ti. Y gracias por las pruebas, Señor. Gracias por las enfermedades y las luchas. No es que seamos masoquistas, es que a través de esto nos damos cuenta que siempre necesitaremos depender de ti, Señor. Y tú eres el único que necesitamos. Tú eres el único Dios Salvador
el único que vino por medio de este santo evangelio. No permitas que se vaya ninguno de aquí, ningún niño, ningún anciano, ningún joven, ninguna jovencita, sin ser lleno, fortalecido, ser atiborrado de esta gracia preciosa que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por la verdad de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.